Buenos días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente con vosotros para seguir con el tema de Moisés, del libro del Éxodo. Nos quedamos la semana pasada refiriéndonos a que el faraón cedió después de la 10ª plaga, cedió y tuvo que dejar salir a los hijos de Israel. Y Yahvé les ordenó celebrar ese día memorable una fiesta a perpetuidad, la Pascua. Moisés instruyó al pueblo con vistas a generaciones futuras y les decía: cuando os pregunten vuestros hijos qué significa para vosotros ese rito, responderéis: es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel cuando hirió a Egipto, salvando nuestras casas. Nos lo cuenta el libro del Éxodo 12:27. Porque recordemos que la muerte de los primogénitos llegó y la muerte no respetó a ninguno. Desde el hijo del preso hasta el hijo del faraón. Aquella noche supuso la gran Pascua, la primera Pascua de la historia de la salvación, la liberación. Fijaos, si la salida de Egipto fue importante, que en adelante será un tema constante a través de toda la Biblia. Se citará varias veces en el Deuteronomio 9:26, 13:6, 21:8. En los profetas, Miqueas nos lo cuenta en el 6:4. Se cita también en los Salmos 78:42. En el libro de Samuel 7:23, en el segundo libro. Se cita en el Nuevo Testamento, Hebreos 11:28, y un etcétera, que hay más citas. Y así, en la plenitud de los tiempos, en un nivel infinitamente superior, espiritual y ecuménico, llegará el misterio de Cristo. Las alianzas resumen la teología del Dios Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué otra religión puede decir lo mismo? Ninguna. Algunos listorros han dicho, y lo habréis oído vosotros muchas veces: la religión, todas son iguales, todas valen. ¿Qué más da una que otra? No, hombre, no. No, por favor, no son iguales. Un Dios salvador que eleva al hombre a un plano nuevo no lo hace ninguna religión. ¿Hay otro Dios igual? Claro que Dios, nuestro Dios verdadero, es único. Los demás son invenciones humanas. Y fijaros, nosotros todos los años celebramos aquella noche de Pascua,
que reedita la otra noche sagrada del Éxodo. Jesús es el que actualiza y renueva la alianza divina cuando dice: esta es mi sangre, la de la nueva alianza, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Y en 1 Corintios 11, 25. La tradición cristiana ha relacionado la Pascua o inmolación del Cordero del Éxodo, cuando Dios les dijo que lo mataran y con la sangre untaran las puertas de las casas de los judíos y se comieran el cordero, pues eso mismo es exactamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Cordero muerto en la cruz, el cual con su sangre nos ha salvado. La sangre del primer cordero del Éxodo salvó a los judíos de la muerte en aquellas fechas, y Jesucristo, con el derramamiento de su sangre, nos está salvando a nosotros. ¿Habéis cogido el asunto? ¿Son todas las religiones iguales? Por favor. Con razón aconseja San Pablo a los cristianos que alejemos la vieja levadura para ser masa nueva. Ya lo viejo no vale. Aquello tuvo su fin, su motivo y produjo su efecto, pero esta alianza es superior, porque es la sangre propia y directa de Jesucristo la que nos salva, no la de un cordero, sino la del Cordero enviado por Dios a la tierra, Jesucristo. ¿Y sabéis por qué San Pablo habla de esta levadura nueva? Pues porque en nuestra Pascua Cristo ya ha sido inmolado. 1 Corintios 5, 7. Concluyemos. Después de la terrible 10ª plaga, el faraón no tuvo más remedio que rendirse. Si esto sigue así, liquida el Dios de los judíos a todo Egipto. Mira que somos tercos los humanos. No fue suficiente las primeras plagas. Tuvo que llegar la muerte del primogénito del faraón para asustarse. Y partieron bajo el mando de Moisés y Aarón con sus animales y llenos de plata y oro y de vestidos que los egipcios le dieron. Sí, tomad, iros, enseguida, iros, les decían. Cuanto antes nos dejéis en paz, antes estaremos tranquilos. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de la fuerza del Dios de los hebreos y le apremiaban para que se marcharan. Porque vamos a morir. Iros cuanto antes. Nos lo cuenta Éxodo 12, 33. Y esto es de suma importancia si tenemos en cuenta que el pueblo egipcio, que estaba asustado, el que apremiaba temeroso del poder de Dios de los hebreos,
era un gran reino, de los más importantes de aquella época, célebre por su riqueza, por sus monumentos, que debía dejar pasmado a todo el que viera eso. Y todo por sus dioses, y sobre todo por sus dioses, a quienes atribuían la grandeza del poder de Egipto. Nuestros dioses son los que nos han proporcionado esta riqueza. Nos van a librar del Dios de los hebreos. En cambio, el pueblo de Israel aparecía como un pueblo de pastores que lo utilizaban para duros trabajos, sin poder político, ni militar, ni cultura, ni ciencia, ni arte, nada, no tenían nada. Pero tenían a su Dios, capaz de vencer al faraón. ¿Os habéis dado cuenta? Sin duda los israelitas iban experimentando la singular providencia de Dios sobre su pueblo. ¿Que hubo dificultades en la libertad de Israel? Claro que las hubo, y muchas. Pero en esa frase que el escritor sagrado emplea de endurecimiento del corazón de Faraón, que no fue endurecimiento, sino que Dios permitió que se pusiera así, no que Dios le endureció el corazón así por la buena, sino que lo permitió, le dejó solo. Pobre de nosotros si Dios nos dejara solos. También de los cristianos, no os olvidéis. Y así demuestra la intervención de Dios y el mucho empeño que puso en defender los intereses de su pueblo. ¿Qué juicio hubieran formado el pueblo si desde el primer momento hubieran salido sin dificultad alguna? No habrían experimentado la fuerza del brazo de Dios. No lo hubieran tenido en consideración después, posteriormente, con todo lo que les fue diciendo que tenían que hacer. Y es aún así. Y le abandonaron muchas veces. Tomemos nota los cristianos de hoy, que es el mismo Dios. A veces sufrimos dificultades que Dios permite y a la larga serán siempre para nuestro bien. Porque ya sabemos y hemos repetido varias veces que Dios hace concurrir todas las cosas para bien de los que le aman. Nos lo cuenta San Pablo en la carta a los Romanos 8:28. Con la milagrosa salida de Egipto, quedaba bien grabada en el pueblo la ayuda y el poder de Dios. Bien grabado que se le quedó. Vendrán después muchas alusiones sobre los sucesos de la libertad, tanto en los profetas como en los salmos, como hemos visto antes. Y por ejemplo, en los salmos nos dice: mandó a Moisés, su siervo, y a Aarón, su elegido, e hizo por medio de ellos sus prodigios y sus portentos. Salmo 105, del 26 al 27. Creo que os daréis cuenta de cómo sabían que era el poder de Dios el que actuaba, pero valiéndose de hombres
que aceptaban fielmente la misión. Toda una enseñanza que nos debía de dar de pensar. Dios es infinitamente misericordioso. Respeta nuestra voluntad. Perdona nuestras infidelidades y negativas. Pero esto da que pensar. ¿Cuántas buenas obras se habrán quedado sin hacer por no haber correspondido a lo que Dios nos pedía? A todos, sin excepción. Esos son los pecados de omisión, que no le damos importancia, que no están bien considerados, pero que están haciendo un daño muy grande en muchos círculos de la Iglesia. ¿Conocéis algún caso? Yo sí. Y desgraciadamente, el capricho de los hombres hace desviar la voluntad de Dios. Son caprichos humanos. Apartan la voluntad de Dios. Pagarán las consecuencias. Por todo ello, estos acontecimientos del Éxodo, los israelitas lo llevaban siempre en el recuerdo. Desde niños tenían que aprender. Será como una señal en tu mano, como un recuerdo en tus ojos, le decían a los niños los israelitas. Nos lo cuenta Éxodo 13, 16. Pero claro, la cosa no quedó aquí. Pues el faraón se arrepintió de haber dejado salir a los israelitas y armó sus carros, sus guerreros, y se lanzó detrás de ellos, a la caza de Israel. Pero esto ya lo veremos el próximo día. Aquí lo dejamos, hasta la próxima semana, si Dios quiere. Que Dios os bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.